Estamos en un podcast más y en este caso estamos con Begoña, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y la primera pregunta muy directa y es ¿quién es Begoña y por qué se dedica a lo que se dedica? Bueno, me dedico soy Begoña del Campo, soy psicóloga desde hace ya muchos años y me dedico a esto por un tema súper vocacional, porque yo he tenido una trayectoria profesional, he tocado otros trabajos, otros sectores. Bueno, estuve en un restaurante, una inmobiliaria, he sido profesora de formación vial y acabé estudiando psicología o terminé estudiando psicología porque es algo que siempre me había traído, el mundo de la introspección, ayudar a las personas, conocer a las personas y bueno, también el tema deportivo. Desde hace unos años, ahora como unos 10 años así, me dedico al culturismo y siempre he hecho deporte. Pero el tema del trabajo de fuerza, el ejercicio de fuerza es algo que a mí me ha cambiado personalmente la vida. Y bueno, pues como carta de presentación eso, ¿no? Me dedico a la psicología por pura vocación. ¿Cómo dirías que es de importante la psicología en el mundo del deporte? Bueno, creo que es clave. Es lo que diferencia el talento o es lo que le da un plus al talento. Hay muchas personas con talento, hay muchas personas que dedican muchísimo esfuerzo, que tienen muchísimo foco, pero luego les traiciona la mente. Es lo que estábamos hace un momento, antes de empezar a grabar, hablábamos de Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Lo comparamos con Carlos Moya, que también es de mi tierra, son de mi tierra los dos, y además los conozco a los dos. No es que todos los mallorquines nos conozcamos, pero pues, por circunstancias de la vida los he podido conocer a ambos. Y yo creo que, por ejemplo, Carlos tenía una técnica espectacular, a nivel técnico era brutal, pero le fallaba la mente. Es mi opinión. Le fallaba regularse en el momento de juego, autorregularse. Es súper importante. Al Cómo final uno es se una regula. característica más del deportista, que es Es que es lo que marca la diferencia para mí, Álvaro, ¿eh? Es decir, la excelencia, hay mucha gente que toca la excelencia, pero luego en el momento de la competición hay que tener herramientas para autorregularse. Y creo que eso es lo que para mí marca la diferencia. Por ejemplo, estos dos deportistas que te he mencionado, creo que la diferencia está ahí. En un mundo tan complicado como es el culturismo, que has mencionado, yo competí hace muchos años también. ¿Cómo ves la psicología ahí? Porque al fin y al cabo unimos psicología a un déficit de alimentación, a entrenamientos muy fuertes. Sí, ¿Cómo se- cuando se compite en culturismo es verdad que hay que llevar el cuerpo a unos extremos que dejan de ser sanos muchas veces, ¿no? Yo nunca he competido, es decir, siempre he estado eh, a nivel personal y demás, me gusta mucho, pero, pero creo que hay que tener hay que tener mucha cabeza para no comprometer la salud. Hay un debate muy interesante ahora, bueno, lleva unos años ya a nivel social, que es gente que acusa a las personas con obesidad y las de obesidad hablan de gordofobia. Dentro del mundo de fitness, ¿no? Dentro del paradigma fitness de dietas, cuidarse hacia estética, porque es estética, bajar a un porcentaje graso y demás, estamos en una línea muy fina de un TCA o de desarrollar conductas a lo mejor que psicológicamente no son adecuadas, o es imposible llevar ese ritmo sin desarrollar esos trastornos. Es una línea muy fina. Mi opinión es que es una línea súper fina, muy delicada. Entonces sí que es cierto que hay que tener la cabeza muy bien amueblada para saber hasta dónde llegar y hasta ver sin perder la salud. Es importantísimo tener ahí cabeza. ¿Crees que una persona sin ayuda no caería en dismorfia corporal y todos estos problemas cuando empezamos a mirarnos al espejo, a hacer dietas con restricciones para ver abdominales? ¿O no crees que todo el mundo caería en ese TCA o incluso en esa dismorfia? No todo el mundo, depende. Hay gente que viene muy bien amueblada de serie, me refiero mentalmente. Hay personas que lo llevan muy bien. Sin embargo, hay muchas personas, es muy curioso, lo comentaba hace un momento con otras personas, que acaban en el mundo del culturismo que vienen de TCAs. Es decir, muchas personas que compensan de esa manera. Es decir, es una manera de poder comer más, por ejemplo. Si tú metes más masa muscular, te permite comer más. Es una de las razones por las cuales yo empecé a hacer culturismo. Me encanta comer. Entonces me di cuenta que cuanto más masa muscular yo metía, me daba la posibilidad de comer más. Y entonces eso pues es muy atractivo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, a las personas, mis pacientes, las personas con las que yo trabajo, les recomiendo muchísimo. Y a las mujeres pues ya tengo 52 años y yo meto masa muscular y como más que cuando tenía 20.
porque tengo más masa muscular ahora. Es decir, estoy más en forma ahora. Sí, al final es intentar fomentar una buena relación con la comida y entrenar, ¿no? Pero yo lo que veo difícil es cuando ya empezamos a mirar el espejo, que a mí me pasa, yo he competido, al final eso siempre lo tienes ahí, caminas en una línea muy fina que está en el TCA. Y yo diría que todos los que entramos al mundo del fitness, que es estética pura, venimos o hemos desarrollado una dismorfia, un TCA o problemas similares. Mucha gente, no todo el mundo, pero sí es cierto que muchísima gente viene de ahí. Viene de intentar compensar un poco, pero el tema está en que hay que ir más al fondo. Es decir, hay un problema de psicológico más que otra cosa, ¿no? Entonces es un poco hacer ese trabajo de autoaceptación y muchas veces se complica. Porque mucha gente entra en el mundo del culturismo a muy temprana edad. Entonces no tienen todavía las herramientas como para gestionar todo eso, ¿no? Y sí es cierto que hay una época cuando entras en el mundo del culturismo, a mí me pasó, y creo que nos pasa a todos, como tú acabas de decir, Álvaro, y es que te autoexiges mucho más. Luego lo conviertes en un estilo de vida. Sí, es decir, al principio quieres ir al tope, entonces pesas todo, mides todo y un poco que medio te obsesionas. Eso casi todo el mundo empezamos por ahí, porque además ves cambios muy rápidos, porque es un tipo de ejercicio que es verdad que en 3, 4, 5 meses el cuerpo hay una recomposición corporal brutal, entonces es muy atractivo y eso te medio engancha. Pero luego llega un momento donde tú eso lo conviertes en un estilo de vida. Y ya no se convierte en tan prioritario. Yo me voy de viaje y como lo que sea, y desayuno un bocadillo, me da igual. Es decir, no tengo tampoco esa compulsión que sí que es cierto que al principio sí tenía. Sí, conviertes tu estilo de vida y no tienes tanto foco en el día a día. Has hablado que para conseguir resultados en este Rafa Nadal o deportistas así de élite, tienen como una capacidad psicológica superior o lo que sea, ¿no? Regularse, se regulan. Cuando entramos en una lesión, si un deportista se está preparando, ya sea un campeonato, incluso ya es un deportista de élite, ¿cómo podemos ayudar o cómo se enfrenta un deportista a una lesión grave? Hablamos de una lesión que te deja un año parado. Bueno, ahí hay que tener un respaldo y muchas veces tiene que haber ayuda profesional detrás. Cada persona es un mundo, cada uno tiene un límite de frustración, de tolerancia, de foco, de resiliencia. Entonces es verdad que hay personas que se reparan muy rápido a nivel mental, que enseguida ven, depende mucho del temperamento de cada uno, de lo positivo o no. Entonces va a depender muchísimo. Es muy complicado una fórmula única, porque cada ser humano es distinto y cada persona lo va a llevar distinto. Y sí es cierto que hay un trabajo detrás que hay que hacer, porque es complicado. Claro. ¿Habría algún consejo, así algún tip claro para momentos de estrés en los deportistas? Porque yo a veces veía deportistas que cuando llega el momento de la competición, el propio agobio, estrés o no tolerar bien ese momento se frustran y no compiten igual. Hay gente que dice, no, es que no vale para competir. No, yo creo que el no vale para competir es una etiqueta más. Nos tenemos que deshacer de las etiquetas, que eso es algo que yo siempre critico mucho de la psicología actual, en la manía de etiquetar, porque cuando estás etiquetando estás circunscribiendo a la persona, lo estás limitando mucho. Yo creo que sí, hay una técnica muy poderosa que conocemos todos, la visualización es clave. O sea, es clave. Cada vez hay más estudios que avalan la importancia de la visualización. Deportistas de élite el cerebro no es capaz de distinguir lo que tú piensas de lo que tú vives. A día de hoy hay muchísima evidencia científica que respalda lo que estoy diciendo. La visualización no es nada esotérico, no es nada mágico, no es nada, simplemente te estás contextualizando, estás viendo lo que va a suceder en la competición, te estás viendo hacer un determinado movimiento, una determinada situación, gestionándola, y eso predispone a tu cerebro a poder hacerlo. El cerebro se ha hecho muy famoso por Tupuria cuando ganó el campeonato, yo lo soñé, al final tiene que ver con eso, ¿no? Sí, totalmente. Es que podemos hacer, si quieres, un experimento de 30 segundos. Vale. Para que lo entiendas esto. Bueno, lo entiendas, para que lo veas. Ahora vamos a hacer un experimento, 30 segundos, ¿vale? Vas a cerrar los ojos, inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, vale. Vas a visualizar un limón, lo coges, lo pones sobre una tabla, lo cortas, ves cómo sale el zumo, coges ese limón y lo exprimes en tu boca. Ahora escuchas en el microondas unas palomitas estallar, oyes cómo estallan las palomitas en la bolsa, abres el microondas, sacas la bolsa, la abres, las hueles
Y ahora vas a meter la mano en una bolsa de patatillas y vas a presionarlas. Vas a notar cómo crujen en tu mano. Y ahora ya puedes abrir los ojos, Álvaro. ¿Has sentido el limón? No, aumenta la salivación. La salivación, ¿vale? O sea, tu cuerpo ha salivado. Sí, ¿Sí? Porque tu cuerpo no distingue si lo que tú estás pensando es real o no. Tú has podido sentir el limón, ¿verdad? No pues... sé si es porque son las 3 de la tarde. ¿No? También es posible, pero ha correlacionado la imagen del limón con la saliva. Es inevitable. Tu cerebro no distingue lo que tú estás pensando, tu cuerpo, perdón, no distingue lo que tú estás pensando de lo que tú estás viviendo. Entonces, claro, cuando nos proyectamos, por ejemplo, en futuros apocalípticos o la competición me va a ir mal, estás predisponiendo a tu cuerpo para que eso vaya mal. Entonces es súper importante el esperar cosas buenas para tu química corporal, porque si afecta a tus glándulas salivales, está afectando a toda tu... Es un ejemplito de nada, el limón, pero afecta a toda tu fisiología. Es importantísimo la calidad de los pensamientos. Y en la visualización, lo que tú haces es, le estás dando un foco a tu cuerpo. Estás viviendo ya esa parte. Yo hasta aquí perfecto, de hecho me encanta y yo muchas veces lo transmito, ¿no? Que hay que pensar positivo y visualizar. Sí, ahora bien, ¿dónde veo yo el problema? Yo ahora mismo me puedo visualizar jugando en la NBA en los Chicago Bulls, pero si no sé ni tirar de triple, no. Da igual lo que visualice. Claro, o sea, una cosa es fantasear y otra cosa visualizar. Claro, es decir, ¿y cómo ves la diferencia entre fantasear y visualizar? Mira, el otro día una entrevista que escuché era Guardiola, ¿no? Que decía que él le encantaba visualizar las jugadas con el equipo contrario un día antes. Es decir, él visualizaba. Entonces, pero claro, estamos hablando de que él visualiza teniendo una información. Él es el entrenador. Entonces este delantero tal y claro, entonces este suele ir por la derecha y entonces yo le tengo que decir al jugador mío que vaya... Y visualizas. Es decir, tú estás haciendo un entrenamiento mental. No está pasando. Entonces él decía, a mí lo que me encanta es que cuando está desarrollándose el partido, esas jugadas salen. Dice, a veces no. Dice, pero muchas veces salen, tal cual las había visualizado. Entonces, hay que ser, una cosa es fantasear, insisto, y otra visualizar. Cuando yo hablo de visualizar, hablo de lo que tú sabes hacer y tú sabes hacer bien. Y el día de la competición quieres que te salga como tú sabes hacer, porque tú lo has entrenado. Lo que no puedes es boicotearte. O sea, fantasear va por un lado y entrenar con visualización es otra cosa distinta. Yo sé hacer este salto, yo sé marcar este gol, yo sé lanzar este tanto. Como yo sé, me puedo ver. Entonces me voy a ver con ese equipo, con esos jugadores, en ese contexto, en ese lugar, voy a oler, voy a predisponerlo todo. Es un poco la diferencia entre fantasear y visualizar algo realizable. Y trabajar también que no siempre sale. Claro, la tolerancia a la frustración, importante. ¿Cómo se puede trabajar eso? Hay que aprender a perder. Es que además aprender a perder debería ser una asignatura en el cole, yo siempre lo digo. Porque la frustración no te hace avanzar. La frustración te paraliza. Entonces hay que darlo todo, con muchísima pasión y esperar lo bueno. Pero también entender que no siempre sale. Entonces, al final, depende mucho si el trabajo se hace con niños o si se hace con adultos. Es distinto. Los niños son infinitamente más sugestionables, son esponjitas. De hecho, la personalidad se forja entre los 0 y los 7 años. Tú a un niño le dices que, no sé, es que los reyes magos existen y se lo cree. El ratoncito Pérez también. Y si le dices que es torpe, también, porque no tiene un sistema de creencias todavía desarrollado para cuestionarse eso. Entonces es distinto trabajar la tolerancia a la frustración con niños y con adultos. Con adultos se puede uno ser más potente a la hora de transmitir eso, ¿no? ¿Y cómo podemos enseñar a alguien que aprenda a gestionar ese vacío existencial que te queda como cuando, por ejemplo, quieres conseguir un hito deportivo y lo consigues, quiero comprarme el coche de mis sueños, te lo compras, quiero cualquier cosa, está en el amor, ¿no? Quiero a X chica o X chico y lo consigues. Yo creo, a mí me ha pasado durante la vida que cuando quieres un objetivo, llegas y a lo mejor lo valoras en 5 días y ya
te quedas como vacío y buscas otro. ¿Eso realmente se trabaja o Claro. el ser humano es así? No, se trabaja, por supuesto. Se trabaja lo primero entendiendo que no es lo mismo la dopamina que la serotonina, es decir, los neurotransmisores. Lo que tú me estás diciendo son cosas que todas te vienen de fuera. Conseguir un coche, conseguir un éxito en un momento dado laboral o profesional o deportivo, son cosas que están fuera de ti. Entonces todo lo que está fuera de ti te genera placer o te genera satisfacción. Estamos hablando de que lo que hace es disparar la dopamina, ¿vale? Y la felicidad para mí tiene más que ver con la serotonina, es decir, con cosas internas. Cómo te sientes tú cuando estás con una persona a la que quieres, o cuando acaricias a tu perro, o un momento en que estás viendo una puesta de sol y estás extasiado viéndola, o bañándote en el mar y sientes una sensación brutal. En fin, eso es serotonina y viene del ser, viene de dentro. No te lo da nada de fuera. La dopamina es antagónica de la serotonina. Es decir, cuando sube la dopamina, baja la serotonina. Entonces es interesante entender que todo lo que consigas de fuera no te va a hacer más feliz. Te va a dar más placer, que no está mal. Quiero decir, no hay que demonizar la dopamina. La dopamina es fantástica. Está fenomenal. Por eso hemos sobrevivido como especie, porque gracias a la dopamina tenemos ganas de comer, de hacer el amor, de muchas otras cosas que nos han perpetuado o nos han hecho que podamos sobrevivir a lo largo de la evolución. Pero es interesante transmitir que no es lo mismo. O sea, una cosa es lo que te viene de fuera, insisto, que eso está fenomenal y hay que ir para adelante y conseguir lo que uno le apetezca y es genial. Y otra cosa es muy distinta, es entender la felicidad no desde lo que te viene de fuera, sino lo que tú experimentas de dentro, y eso no te lo puede quitar nadie, ni te lo puede dar nadie. Quizá un poco la sociedad se está yendo a esos niveles altos de dopamina por redes sociales que te lo Totalmente. dan, los me gustas, Hay tener adicción. más crecimiento tanto profesional como personal a nivel de pues, comprarte un coche, una casa buena, un buen viaje. Eso al final va a ser dopamina, Sí, pero barata. realmente estamos perdiendo esa esencia de serotonina y por Sí. eso hay más ansiedad, más depresión. Has dado en el clavo, Álvaro, es eso. ¿Vale? ¿Y cómo ayudamos a la gente? Pues transmitiéndole esa información. Y sobre todo, la persona tiene que querer ser ayudada. Es muy, muy interesante esto, porque los cambios son posibles. Hay gente que dice, no, yo es que soy así. Dices, no, tú estás así en este momento, porque en un momento dado te has creído un programa que se te introdujo de niño. O sea, imagínate pues, un ordenador que viene vacío. Entonces, tú en los 7 primeros años de infancia, los 7 primeros años de vida, especialmente ahí, luego también después, pero especialmente los 7 primeros años, se instalan una serie de programas, que son las creencias en el ser humano. Luego tú eso te lo crees y crees que es ley. Y entonces eso lo podemos modificar después, sí, pero hay que creer primero que se puede, querer y trabajar mucho. Y sí, se puede modificar. Claro que se puede modificar. El tema está en que lo que hablábamos de la dopamina, en redes sociales, es una dopamina muy rápida y muy adictiva. Y luego generan las redes sociales escenarios que no son reales. Personas que de verdad no están así de contentas, ni son así de estupendas, ni la vida es así. Y sí que es cierto que si la persona todavía no tiene una personalidad forjada, pues le va a repercutir negativamente, porque va a creer que eso es así. Y entonces va a intentar llegar a algo muy utópico. Y entonces las redes sociales están haciendo mucha pupa en ese sentido. Hay que ser conscientes, primero, de que lo que estamos viendo no es la realidad, es un escaparate y un postureo muchísimas veces, eso para empezar. Y luego el intentar desconectar al máximo de redes todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Porque insisto, es antagónico a la serotonina. O sea, además, cada vez, por eso las personas, como tú decías, Álvaro, están cada vez menos contentas, menos satisfechas, porque están yéndose a unos estándares que son irreales y están gratificándose con una foto, que alguien te da un like y resulta que la foto que pusiste el día anterior te han dado más que hoy y eso ya te genera frustración. O sea, unos escenarios absolutamente irreales. No es eso. Me encanta lo que dices, Begoña. De hecho, yo lo veo parecido. Lo único que es verdad que en mi vida cercana, por ejemplo, me acuerdo ahora un amigo mío que es atleta, es alto rendimiento, y hablándolo con él muchas veces, pues una noche tirados en Formentera o donde estamos, hablamos, me dice, yo si no pudiese publicar mis entrenamientos y mis viajes, no los haría. Pero es que
me hace feliz publicarlo. O sea, No está mal. pero ¿eso sería serotonina o dopamina? Vale, eso sería dopamina, no sería serotonina, como yo lo entiendo, ojo, que ahí hay líneas de pensamiento diferentes, pero no está mal. Si una cosa es el ego, que es lo que llevamos puesto para ir por la vida, y otra cosa diferente es quien tú sabes que eres. Vamos a ver, yo tengo un personaje, ¿vale? Todos tenemos un avatar, un personaje, lo que utilizamos para relacionarnos, para estar en el mundo. Si tú tienes claro que una cosa es tu personaje y otra cosa eres tú, y no significa que haya un desdoblamiento de la personalidad, ni muchísimo menos, sino simplemente tú dices, mira, a mi personaje le gusta esos likes, estupendo, pero no vivo de esos likes. Es decir, no sería una persona infeliz sin ella, sin ellos. Es decir, entiendo que esto me da dopamina y me gusta. Igual que me gusta comprarme un buen coche, me gusta ir a cenar a un buen restaurante. Y lo asumo y no pasa nada, no hay que demonizarla. No está mal. Lo que ya entra en algo quizá menos sano es que tu felicidad dependa de eso. Es decir, que tú estés mal si eso no se da como tú quieres. O sea, creerte tu personaje también al final. Exacto. Todos vamos con una máscara, pero si no te la quitas nunca, se te aferra a la piel y luego no te la puedes quitar. Luego no. Y lo interesante es saber que existe. Y lo interesante es reconocer el juego del personaje e incluso darle humor. Yo a veces cuando, por ejemplo, me pillo a mí misma quejándome de algo, yo me río y digo, ya está el personaje, ya se está quejando. O sea, no es algo... No, la queja, hay una sociedad muy quejica. A la gente le encanta quejarse. Tú siéntate en un bar y ponte la oreja al lado, en la mesa de al lado. Se van a estar quejando. O sea, es una cosa, al cerebro le encanta quejarse. Algo que veo yo día a día y en estos últimos años más, son alumnos que, aquí pues tenemos alumnos de 17 a 30 y muchos años, o más incluso, pero gente que suspende un examen y a lo mejor llora, o ya tiene mal día, y yo intento trabajar porque es verdad que a mí personalmente no me afecta, nunca me ha afectado un fracaso, porque lo tomo como que... Un aprendizaje. No he llegado. Sí, que es un aprendizaje. Incluso a lo mejor me da motivos para esforzarme más para el siguiente, o a lo mejor no es mi sitio o lo que sea. Justo. Pero veo gente que se frustra, y encima ya no es alguien que estudia, no aprueba y se frustra. Ya estoy viendo gente que se frustra sabiendo que es imposible que apruebes porque no te has descargado ni los apuntes. Entonces, ¿qué problema hay ahora mismo social? Que no se le enseña a perder a la gente. Debería haber asignaturas en primero de primaria y hasta que acaba toda la educación formal. Aprender a perder 1, aprender a perder 2 y aprender a perder 3. O sea, es que vamos a ver, se demoniza el fracaso cuando el fracaso es un aprendizaje. En otras culturas el fracaso no se vive como aquí. Aquí se vive como algo malo, pero es que no puedes aprender de nada si no fracasas en ello. O sea, nadie hace todo perfecto la primera vez. Entonces, es verdad que hay gente que de repente no tiene tolerancia a la frustración y cada vez es cierto que se va acentuando. No hay que generalizar, pero sí que es cierto que yo también noto que es así. De hecho, hay muchos memes de esto. ¿Y cómo puedes trabajar eso? Bueno, eso ya tiene que venir por parte de las personas que empiezan a educar a los niños o que tienen a los niños, ¿no? Enseñar a gestionar eso. Y luego, pues, es un aprendizaje que va a depender muchísimo de cada persona, porque hay gente que es hipersensible y hay gente que tiene la piel más dura. Entonces, vas a tener que entrar de maneras distintas. Hay gente que necesita que le den caña para trascender y gente que no puedes. Entonces, eso te tienes que adaptar muchísimo a la persona. Pero es cierto lo que estás diciendo totalmente, porque es que pasa mucho. No hay una tolerancia a la frustración. Cuando fracasar, te está empoderando, te está dando armas, te está dando escuela. Y eso aplicado a la sociedad también se está viendo. Se habla ahora en los últimos tiempos de ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad o se habla muchísimo. El tema de la ansiedad, ¿la gente lo verbaliza y se ha puesto de moda o realmente estamos en una sociedad que tiene mucha ansiedad? Yo creo que las dos cosas. O sea, por un lado, es verdad que ahora estamos en una etapa histórica donde la gente pues va muchísimo al psicólogo y entonces una tendencia que tiene la psicología actual que a mí no me gusta demasiado es etiquetar, porque me parece que es circunscribir a la persona, y si yo te digo que eres de esa manera y tú te lo crees, te acabo de meter una creencia limitante, entonces no me gusta. Y entonces sí se está como poniéndole nombre a esto, ¿no? Ansiedad. Entonces se utiliza mucho la palabra. Y entonces eso hace que todavía se note más. Y es cierto también que la ansiedad es proyectarse en un futuro que te parece apocalíptico, ¿no? Es decir, que te parece que va a ser malo. Entonces eso te genera ansiedad. La gente melancólica es la que mira al pasado mucho.
¿vale? Gente más de un talante más triste, más melancólico, gente incluso más depresiva, más tendente a la depresión. Sin embargo, la gente más ansiosa es la gente que se proyecta en un futuro que no es agradable y por eso siente ansiedad. La cuestión es que estamos huyendo todo el rato de lo que estamos viviendo en este momento. Y estamos en un momento sociocultural donde la gente tiene más tendencia a estar ansiosa porque hay escenarios como más... Hemos vivido una etapa con la pandemia. Luego, constantemente, los medios de comunicación nos dicen que hay todo fatal a nivel económico, que no podemos fiar de nuestros políticos, que las personas, los chicos, que eso es muy, a mí me parece muy triste, que los chicos y chicas que han hecho todo lo que se les ha dicho, han estudiado una carrera, se han esforzado, terminan, han estudiado su máster, terminan y dicen, y ahora voy a cobrar 1.500 euros, siendo optimista, y unos sueldos que en absoluto les aportan una vivienda, una independencia económica. Y es una frustración que es algo que tiene que ver con cómo se ha hecho. Y ellos no tienen la culpa. Entonces también es verdad que eso genera ansiedad y frustración. O sea, hemos hecho lo que se nos ha pedido y ahora resulta que no podemos emanciparnos, ni podemos construir como pasaba hace 30 o 40 años. No sé, yo hace 30 y pico años me compré un piso. ¿Por qué? Pues porque se podía comprar un piso, ahora ya no se puede. Ahora es muy difícil. Antes podía acceder uno a la vivienda con 18 o con 20 años, cuando tenías un trabajo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Yo a mi padre se lo digo esto, pero él me contraataca y también lo entiendo y él me dice que él tampoco ha ido a Filipinas, a Bali, a Singapur. Tienes razón. Claro, es verdad. Entonces me dice, pero vivimos en un mundo más globalizado ahora. Claro, es lo que me dice que él desde los 18 años se encerró con mi madre 10 años y a los 28 ya pues empezó a vivir un poco más porque ya habían pagado el 80% de la hipoteca. Pero que eso de irte a Singapur, a Bali un mes, a Ibiza 2 meses y tal, que no lo hacían. Entonces claro, a lo mejor también tenemos un poco que hacer autocrítica a la juventud o no, porque a lo mejor vivimos porque, de otra manera. Exacto, es otro estilo de vida. Tampoco hay que... No, si siempre y cuando sea escogido. Yo me estaba refiriendo a gente que quiere y no puede. Pero si tú escoges irte a Bali o irte... a ver, a mí esa mentalidad de antes, mis padres igual, trabajo y trabajo y trabajo. ¿Perdona? O sea, aquí no hemos venido a sufrir, aquí hemos venido a ser lo más felices posibles y aprender. Algo que también me da mucha curiosidad en los alumnos a día de hoy, yo siempre al principio de curso pregunto a los grupos que quieren ser en unos años o tal, y ahora hay un porcentaje altísimo, puedo lanzar un 80%, que quieren ser funcionarios. Antes a lo mejor en vez de un 80 era un 60 o 70, muy parecido, pero antes lo decían contentos, ahora lo dicen... Resignados. Sí, funcionario como diciendo, es lo que hay. O sea, no hay mucha más opción. Y eso me da pena. ¿Esto también viene dado por la sociedad y lo que están viendo? Claro. Es decir, estamos hartos de escuchar todos que si te haces funcionario y tienes un sueldo por vida, que eres intocable y que no vas a tener problemas y vas a trabajar poquito y vas a fichar, que eso luego no es así, ¿eh? O no siempre es así, pero bueno, es lo que se nos vende, ¿no? Y va a ser algo cómodo y entonces vas a poder ir a Bali, vas a viajar y en fin. Y entonces la gente ya no quiere emprender, porque emprender implica riesgo y al cerebro no le gusta. El cerebro quiere cómodo, el cerebro quiere sobrevivir, que le des de comer, que le des el placer que le apetece, dopamina y poquito más. O sea, si tú quieres emprender, tienes que arriesgar, entonces tienes que ponerte incómodo. El desarrollo personal va por ahí. O sea, el desarrollo personal va por ponerse incómodo, no todo el mundo puede. Igual que no todo el mundo puede ir a un gimnasio y romperse las fibras entrenando, haciendo sentadillas. Hay gente que no le gusta sufrir ahí. Bueno, pues de la misma manera que para desarrollarse uno físicamente tiene que romper fibras, pues para hipertrofiar, para un desarrollo personal, o por ejemplo, para este caso, para emprender y tener esa mentalidad emprendedora, te tienes que poner incómodo. Porque si tú te pones cómodo, lo que quiere todo el mundo es funcionario, porque tu cerebro ahí no tiene que arriesgar ni tiene que hacer nada. Y el problema que yo veo también es que hay un grupo que quiere ser funcionario como que han desistido y me da pena y me gustaría pues dar un mensaje para que vean más otra visión, más espíritu crítico, pero es que también hay una minoría que vas a ser, ¿qué quieres ser? Millonario. Es más, lo voy a ser y lo vas a ver. Sin foco. Cuidado. Y sin cuidado foco. Con el desarrollo personal extremo, porque... pero eso no es desarrollo... Eso bajo mi punto de vista, lo que pasa es que ahora hay mucha gente en redes y eso que venden una idea de hazte mega multimillonario, un Lamborghini, pero eso, no, insisto, no es verdad. Es decir, tú puedes tener muchas aspiraciones, pero el foco no tiene que estar en ser millonario. El foco tiene que estar en hacer algo increíble.
y en ayudar a la gente y en poner tus dones al servicio de los demás. Ese es el problema que yo veo, que Y solo luego- está el extremo ese y el de funcionario. Y no veo ese del medio que me dice, no, es que me apasiona el deporte, Claro. quiero dedicarme a esto, ayudar a mucha gente, y el dinero vendrá o no, pero no, que no sea el foco, ¿no? Principal. Claro, es que cuando ponemos el foco, voy a ser millonario sin más, es que esa gente son frustrados al final porque pues se dan cuenta que no hay fruto, pero no puede haber fruto porque no hay foco. El foco en el dinero es una consecuencia, no es no tiene que estar ahí el foco. El dinero está genial, no hay que demonizarlo, al revés. Es decir, hay que concienciar a la gente que el dinero es estupendo. Sí, el dinero Pero para ojo, mí es un potenciador. claro, O sea, si eres y te tonto, da... te va a potenciar. Claro, no, y que al final el dinero te va a permitir ayudar a otros y te va a permitir Si eres buena desarrollarte persona, tú. con dinero Claro, vas a potenciar potenciar todo eso y desarrollarte tú y ayudar a los demás. O sea, el dinero es fenomenal, pero no puede ser el foco. El dinero no puede ser una meta, porque es que ¿dónde vas? ¿Cómo te vas a comprar el euromillón esperando que se alineen los planetas y te toque? Es absurdo. Si tiene visión. Entonces, al final lo que hay que hacer es encontrar tu pasión, que ahí es el gran caballo de Troya, creo yo, de la educación. Encontrar, ver el talento en los chavales. Eso es importantísimo. Todo el mundo tiene talento, absolutamente todo el mundo. Y hoy en día el sistema educativo está, bajo mi punto de vista, muy obsoleto porque memorizar ya no tiene sentido. La IA nos está dando un viaje, pero a todos. O sea, ahora ya tiene que esto reestructurarse, pero rápidamente. Y para mí la educación tendría que ser lo primero. Bueno, obviamente pues enseñar valores, enseñar cómo educación emocional, cómo manejar tus finanzas, todo eso. Pero el foco y lo más importante debería ser qué talento tiene este niño. Todo el mundo tiene. ¿Y sabes qué pasa? Que como el talento es algo que tú normalizas, si yo soy muy bueno haciendo algo, no le doy importancia porque me sale natural. Y a lo mejor soy la leche haciendo eso. Entonces el buen profesor es aquel que ve ese talento y dice, no, tú eres bueno en esto. Y el niño dice, bueno, o el adulto, esto da igual, el talento se explota a cualquier edad. Y entonces de repente la persona dice, ostras, pues no lo había pensado, porque esto a mí me sale muy natural. Y dices, claro, por eso te lo estoy diciendo. Porque esto se te da de miedo. Esto tú tienes que aprovechar esto. Y no, muchas veces las personas se desempeñan en labores que ni les gustan. Entonces no puede salir excelencia ahí, no puede haber brillo, no puede haber excelencia, ¿no? Yo también pienso que el sistema educativo, como lo conocemos o conocíamos, está bastante obsoleto, pero creo que el profesor también tiene una función muy especial. Yo en mi caso siempre intento hablar pues de economía, de impuestos, en este caso deportivo, o dar una visión realista de lo que está pasando fuera. Hay quien te escucha y quien no te escucha, eso es como todo, pero yo estoy seguro que cuando pasa tiempo los alumnos que te han escuchado y luego lo van a vivir o se acuerdan van a decir, joder, es Álvaro, importante, ¿no? le puedes cambiar la vida y total. tocas la vida de la gente siendo profesor. Tocas la vida de la gente. No hay nada más satisfactorio, nada más, que una persona a la que tú has tocado la vida y ha hecho un cambio que le ha hecho desarrollar todo su potencial. Esto, como profesor, es una responsabilidad brutal. Eso es algo que a mí, de manera innata, siempre he tenido esa facilidad para ver el talento ajeno. No el mío, el ajeno. O sea, es una cosa... Y además, cuando yo he sido profesora también durante pues, 15 años o casi 20 años. O sea, he dado clases siempre, me gusta. Y cuando de repente a alguien tú lo ves y le dices, tío, tú eres muy bueno en esto, ¿eh? Y se queda la persona y a veces se sorprende. Y sí, eres buenísimo. Pero se lo dices porque lo sientes de verdad, de corazón. Y se lo dices mirándole a los ojos y la persona lo nota. Porque se lo estás diciendo de corazón, no le estás vendiendo humo. Porque si no lo ves, no lo ves y no lo dices. Pero cuando lo ves y lo dices y le tocas el corazón a esa persona, cuando el corazón se pone en marcha, la cabeza va detrás. Entonces esa persona, a mí me ha pasado con algún alumno, de repente, pues, no, yo es que soy muy malo, yo qué sé, en matemáticas. Dices, no, tú no eres malo en matemáticas. Tú te has creído que tú de pequeño, en algún momento, probablemente de pequeño, que eso suele ser ahí en la etapa escolar, alguien en algún examen te ha ido mal y tú has dicho, es que yo soy malo en esto, o algún mal profesor te ha hecho algún comentario que te ha hecho creer eso. Y eso lo has introyectado como una creencia, o sea, lo has puesto en la pantalla de tu ordenador. Es decir, venimos en blanco y introyectamos programitas, ¿vale? Entonces, en algún momento has pensado que eso es así, pero no es verdad. A mí me pasó cuando estudié psicología, yo pensaba que era mala en matemáticas.
Y de repente, estadística en ciencias de la salud, 4 asignaturas. Dios, yo dije, esto no, es que no. Y entonces pensé, ¿cómo que no? Claro que sí. Bueno, pues el primer examen regular, pero el segundo saqué la mejor nota de la clase. Estamos hablando que en esa época mis compañeros de clase eran más jóvenes, eran más pequeños que mis hijos. O sea, yo empecé a estudiar, sí. Yo hice la carrera, mi vida tiene su rollo, ¿vale? Yo empecé la carrera cuando mis hijos se fueron a estudiar fuera, vinieron aquí a Madrid los dos. Entonces mi hijo estudió arquitectura aquí en Madrid, mi hija estudió derecho aquí, y entonces ellos empezaron un año porque son del mismo año, y yo el siguiente, puro síndrome del nido vacío, dije, ¿qué hago con mi vida? Voy a estudiar. Yo todavía había leído mucho, me había formado mucho, muy autodidacta, y dije, no, necesito además herramientas formales, ¿no? Y empecé a estudiar, y fuimos a curso por año. Primero se graduó mi hija, luego yo, y luego mi hijo, porque arquitectura es un año más. Entonces, claro, pues ahí empecé muy tarde. Claro, yo tenía un autoconcepto de que yo en matemáticas era mala, y no. O sea, buenísima. Sacaba unas notazas luego en estadística que era matemática pura. Entonces me di cuenta, ahí fue uno de los puntos de inflexión en mi vida que dije, no. O sea, corroboro mi teoría de que son programitas que nos han instalado, pero no es verdad. Lo que pasa es que cuando tú te crees algo, lo conviertes en tu verdad y no hay manera, no sales de ahí. Sí, igual que puedes hacer a un alumno a principio de curso, que aunque sea malo, entre comillas, estudiando, le puedes convertir en el mejor solo con lo que tú le vas diciendo, el feedback, y se convierte en el mejor. Pero tiene que ser de corazón. Sí, claro. O sea, tiene que ser de verdad. Porque si no, no nos damos cuenta, pero el lenguaje no verbal es muy potente. Y cuando tú hablas a alguien, su hemisferio derecho está captando el lenguaje no verbal. El izquierdo te lo puede razonar, pero el derecho hay algo que no es creíble. Y es porque de verdad tienes que ver el talento en esa persona. Y es muy importante usar bien esa herramienta, porque si tú le dices algo a alguien y no es cierto, y lo nota, pierdes toda la credibilidad. Sin embargo, si no le vendes humo nunca a nadie, yo nunca le vendo humo a nadie, jamás. Pero si yo veo algo que esa persona puede mejorar y se puede potenciar, se lo digo. Y se lo digo mirándole a los ojos y con verdad. Porque se lo digo de verdad. Soy bastante realista, creo, mirando a los ojos a la gente. Sí, pero sí, lo haces. Tenemos aquí público hoy. Una cosa que es interesante es, tenemos alumnos con 25 o 26 años que estudian y se creen que están estudiando tarde. Y mensajes como el tuyo son muy interesantes para ver que nunca es tarde para estudiar. Sí, va. Para convertir tu pasión en tu trabajo. Nunca es tarde. Claro. Y además, esto que yo he hecho, pues yo creo que va a ser algo súper normal dentro de 20 o 30 años. Porque, por ejemplo, tú puedes empezar con 18 años o con 20 o con la edad que sea, una vida laboral o unos estudios universitarios. Por ejemplo, tú puedes ser ingeniero, ¿vale? Formarte como ingeniero, nada más acabar el bachiller, entras a una ingeniería y eres ingeniero. Pero resulta que a medida que te van pasando los años, te das cuenta que te encanta grabar cosas, hacer fotografías, tal. Y entonces, con 40 dices, pues ahora voy a hacer audiovisuales. Voy a estudiar y me voy a montar, yo qué sé, un estudio pequeñito, voy a hacer... Y cada vez más gente lo va a hacer. Sí, es una sociedad muy distinta a la que vivieron nuestros padres. De hecho, yo con mi padre, son funcionarios los dos, yo lo hablo, que estar muchos años en el mismo trabajo a los jóvenes ahora no lo concibes. Yo cuando voy a veces a algún lugar y veo unas personas archivando los documentos y poniendo sellos y dices, toda la vida haciendo esto. ¿Cómo pueden estar toda la vida en este mismo espacio haciendo todo el tiempo lo mismo? Pero insisto, cada persona es distinta y de la misma manera que tú tienes inquietud por ir a Bali, a Formentera, a todas partes, esa inquietud va contigo y esa inquietud la vas a tener a todos los niveles y dentro de 20 años vas a decir, Álvaro, pues ahora, ¿sabes qué? Pues ahora me apetece hacer esto otro y lo harás porque no te da miedo. Porque no estás dentro de un no estás circunscrito a una manera de ser, porque te das cuenta que puede ser muchas cosas. Qué interesante. Para terminar, vamos a hacer una pregunta que te habrán hecho mucho, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué es la felicidad? Es que es un concepto que yo siempre digo que es súper subjetivo. Yo creo que es algo que viene, un poco lo he contextualizado antes, o lo he explicado un poquito antes, es algo innato, es algo interno, es algo que sale de uno. No es algo que te venga dado de fuera. Si tu felicidad tú la pones en cosas externas, estás vendido. O sea, ya no eres libre. Eres preso de lo que otros hagan, de qué es lo que está pasando. Entonces, la felicidad para mí es una experiencia. Para mí es
sentir, es que es una experiencia, cuando tenemos que describir experiencias con palabras, siempre se van a quedar cortas. Y, y para mí es algo interno. ¿Y temporal? Es fluctuante. Es fluctuante, porque hay momentos para la dopamina y momentos para la serotonina. Claro. Es fluctuante. Entonces yo creo que lo que no se puede es pretender que todo esté perfecto todo el tiempo. Porque la vida todo el rato te va a estar poniendo delante situaciones para que tú trasciendas y te van a poner incómodo. Y entonces vas a perder un poco lo que es la percepción de felicidad, pero la felicidad no la pierdes porque está dentro de ti. Entonces es un poco erróneo todo eso, pero es un tema a desarrollar que me daría para estar 2 horas aquí hablando. Bueno, pero está bien la respuesta. Con esa última pregunta creo que nos quedamos y ha sido Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Un placer.